le han robado de su cajón 13.000 soles. Pero 13.000 soles, se llevaba una cámara fotográfica, 3 celulares y facturas, todas las facturas de ese señor. pero coronel, ¿ya hicieron la denuncia? No, el personal policial ha ido a verificar si es que había pues agresión, lesiones, algo, ¿no? Pero no hay nada de eso por una parte, por otra parte ya el personal policial tomó nota y en todo caso ellos tendrían que, como interesados, acercarse pues a la comisaría para verificar, para ver cuál es la situación, pues si se captura a alguien o no, porque la secretaria dice que no ha visto nada, o sea, ha visto 3 personas que ingresaron a hacer trámite y que no lo puede reconocer, y que se dieron a la fuga en un auto blanco, pero no vio la placa ni las características, es una especie de vagón blanco nada más. Entonces no dan mayor información como para poder ver pues quiénes han sido, qué vehículo ha sido, ¿no? Ahora, coronel. Se le pregunta a la secretaria si sabe la procedencia de ese dinero, no dice nada, no sabe. Pero, o sea, el alcalde tampoco está cercado ni nada. Es decir que esos 13.000, ¿no? Estaban en la caja chica. 13.000 soles que lo tenía en su cajón. Coronel, ¿pero ellos ya han hecho la denuncia formal o simplemente fueron y de ahí la policía fue a constatar? No, ese es el parte policial que, ¿cómo se llama? De la constatación que fueron a hacer, ¿no? Por un asalto que se había suscitado, pero hasta ahora no se ha acercado ninguno, ni el alcalde ni la secretaria. Ya, ellos tendrían que acercarse. ¿Cuál es el procedimiento luego que ustedes han hecho esta constatación? ¿Se acercan? ¿Qué es lo que sucede después? Ellos tendrían que acercarse para tomar su declaración pues a la secretaria para que indique, porque el alcalde no ha estado, ¿no? Ella y otro señor que han estado ahí, para ver pues, si se puede identificar a alguien, aunque ya dijeron que no desde el primer momento, pero bueno, a lo mejor lo pensaron mejor, pasaron los días y se puede identificar a alguien, ¿no? Se les aclaró la mente, a lo mejor. ¿Quiénes son los que se acercaron, coronel? Toda una secretaria y un trabajador, indica, en esta oficina. ¿Y eso qué más o menos fue? Esto ha sido como a la parte policial de comunicación, del parte policial como a mediodía. Se supone que, no sé, mientras ellos se han comunicado, mientras se ha desplazado personal policial, yo calculo que habrá sido media hora antes, una hora antes, a lo mucho, ¿no? Habrá sido 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, me imagino, 10 de la mañana, algo así, pero por eso es que tienen que acercarse a ellos para que indiquen, pues sucedió esto, así, tantas personas entraron a tal hora y hicieron esto, pero hasta ahora pues no se acercan a... ¿Qué día ha sido eso? Eso ha sido el 4. No, de todas maneras la policía no ha escrito este hecho al fiscal. Entonces el fiscal, estamos a la espera de que el fiscal también envíe la carpeta para que se pueda tomar por manifestación a algún testigo que ellos indiquen, ¿no? Mientras no, ¿cómo avanzamos, pues? Claro, eso sí. ¿Y solamente estuvieron ellos dos nada más? Sí, la secretaria y un trabajador había ahí.